Ha pasado ya casi una semana desde la segunda vuelta en el Perú. En un primer momento iba ganando Keiko Fujimori y Sánchez iba en un segundo lugar. Pasados los días, Sánchez repuntó y fue el primero en esta disputa entre dos candidatos, para volver hasta este momento a ser Keiko Fujimori quien va liderando y posiblemente sea la próxima presidenta del Perú. ¿Quién ha definido esta elección? Los peruanos que viven en el extranjero. Así que los quiero invitar a ver qué votaron en algunos países que son emblemáticos para el Perú. Como le decía, no es menor, ¿eh? Efectivamente, los peruanos que no viven en el Perú están decidiendo la votación de este país. Eso podría llamar a una discusión. Hay gente que no está de acuerdo con que las personas que no viven en el país puedan determinar una elección y puedan votar. No como en este caso, que es tan importante esa votación, sino porque pueden producir ciertas distorsiones, en la mayoría. La crítica principal es porque una persona que no vive en el país, aunque sea un nacional, va a decidir los destinos políticos de ese país. Bueno, para los que apoyan dicen que efectivamente hay que mantener ese lazo, pero también se discute si ellos van a volver algún día a vivir en el país y les va a afectar o no esta situación y su votación puede estar distorsionada por lo que ven en el país de origen en que están. Pero veamos la votación que hay ahora hasta el momento en el Perú para ver cuál fue el resultado en algunos países. Miren, hasta el 13 de junio a las 10:40, veamos si hay una versión nueva. 13 de junio, 10:40, teníamos un 98.3% de las actas y Keiko Fujimori iba ganando con 50.013% y Roberto Sánchez ya no estaba a la cabeza con un 49.987 votos. Ambos tienen 9 millones y los separan muy pocos votos. Pero si revisamos por países y vamos a la sección del extranjero y veamos continentes, por ejemplo, qué pasó en el Asia, en una votación que es muy relevante, que es, por ejemplo, la votación que pueda tener Japón, porque había una vinculación muy fuerte, recordarán ustedes, entre el expresidente Fujimori, el padre de Keiko Fujimori, con ese país. Y aquí vemos que la votación de los peruanos en Japón le dio una votación del 90% a Keiko Fujimori versus el 9.35. Y aquí hay una votación importante. Casi hay 7.000 votos que lo diferencian, porque si se dan cuenta, Keiko Fujimori sacó 7.492 y Sánchez solo obtuvo 775 votos. Ahí es bastante significativo, ¿eh? Que el Japón, por decir así, los peruanos que viven en el Japón votaron por Keiko Fujimori. Uno podría suponer desde fuera es que hay muchos peruanos que pudieron ir a Japón a quedarse en ese país producto de la política que tenía de vinculación Fujimori, padre, con ese país. Veamos si podemos ver otro país para que podamos analizar esa votación y si ustedes me pueden indicar si opinan lo mismo, ¿eh? O si efectivamente hay otra relación con respecto a eso. ¿Qué otros países más tenemos que podemos revisar en el Asia? China. Veamos China. China, si bien es cierto, votan muy poquitos, ¿eh? 110 votos para Keiko Fujimori que ganó versus 34. También van mostrando que los peruanos que están en China votaron principalmente por Keiko Fujimori. Aquí me preocupa si cuántos locales de votación hubo. ¿Ah? Si vemos, hubo en Beijing, en Guangzhou, en la región administrativa especial de Hong Kong y en Shanghái. Esos son los lugares donde pudieron votar los peruanos correspondientes a China. Y si vamos a Europa, yo supongo que España tiene que ser un país muy atractivo para el Perú. Y ahí tenemos que Keiko Fujimori tuvo 60% con 32.510 votos y Sánchez 39% con 21.571 votos. Hay una importante diferencia también. Supongo que Madrid tiene que ser el lugar donde hay más españoles y ahí fue 6.000 votos la diferencia. 16.000 tuvo Keiko y 10.000 tuvo Roberto Sánchez. Si vamos, por ejemplo, a Alemania, miren, hay bastantes, ¿eh? Y aquí estuvo un poquito más cercana a la votación. Se dan cuenta que varió bastante entre España y Alemania. En Alemania, Keiko tuvo un 51 y Sánchez 48. Es como muy parecida al resultado nacional, ¿cierto? Se acerca un poquito. Y la diferencia fueron menos de 100 votos.
1.540 versus 1.422. Son 118 votos, si no me equivoco. A ver si las matemáticas no fallaron. Sigamos viendo qué otros resultados hay. No sé qué opinan ustedes sobre esta influencia que tienen los votos de nacionales y extranjeros en la elección, especialmente acá en Perú. Y si vamos a América, vamos a ver qué pasa en Estados Unidos. Veamos qué pasa en Estados Unidos, donde supongo yo también que tienen que haber varios peruanos, y ahí tenemos 44.400 votos versus 13.607 de Sánchez. También tengo una duda, entiendo que como pasa también en Chile, por las votaciones que hubo acá de ciudadanos peruanos, y como pasa con los chilenos cuando tienen que votar en el extranjero, no hay tantos locales de votación, es decir, no hay locales de votación, supongo en Estados Unidos, en cada estado de Estados Unidos, y eso implica que algunos no puedan ir a votar porque no es un día feriado para los países donde están votando, porque es muy caro movilizarse y implicará una pérdida de tiempo. Y ellos no pueden votar. Entiendo que en Perú también la votación es obligatoria, pero no van a poder llegar, podrán excusarse por la distancia. Y hay países tan grandes como China también, o Rusia, donde no sé si ese traslado sea importante y tal vez pueda uno suponer que los lugares donde se votan sean los más representativos, como también la oposición, que sacó menos votos en ese momento, o sea, quien obtuvo menos votos en un lugar puede decir, oye, si este lugar de votación hubiera estado en otra ciudad, posiblemente hubiéramos tenido más votos porque no pudieron llegar nuestros electores. Es una posibilidad, ¿cierto? Que en cierta medida existe como una manipulación de los lugares donde se va a votar. Puede suceder. Vamos viendo. En Estados Unidos, ¿qué sucedió, por ejemplo, en Miami? Veamos, a ver, en Miami. En Miami, Keiko sacó 88% y Sánchez 11%. La diferencia es de 8.000 votos, 9.310 versus 1.175. ¿Qué pasará en la otra costa? Vamos a California. A ver si está en California. Está Atlanta, Boston, Carolina Norte, Chicago, Dallas, Denver, Hartford, Houston, Los Ángeles. Ahí hay 4.717 votos para Keiko Fujimori, que tendría 75%, y 24 tendría Sánchez con 1.515. Yo no sé si hicieron bastante campaña o recorrieron o mandaron a alguien a que fuera a potenciar la votación en esos países o apostaron solamente por las redes sociales o los informativos. Supongo que en lugares de importante votación irán los candidatos. Me imagino que cuando hay elecciones, especialmente la posibilidad de que voten chilenos en Argentina, irán a Mendoza, por ejemplo, o irán acá a Neuquén a fortalecer esa votación, que puede ser relevante. No sé si en el caso del Perú lo harán. Vamos a ver también qué pasa en otro país. Veamos cómo estuvo la votación acá en Chile. Y se las comparto y ahí yo me puedo ubicar un poquito más geográficamente. Bueno, en Chile hay harta votación, ¿eh? 58.7 Keiko y 41. ¿Por qué digo que hay harto? Porque miren, son 26.000 votos que tuvo Keiko y 18.000 votos que tuvo Sánchez. Es mucha la migración peruana a Chile, ¿cierto? Y uno entiende que las ciudades nortinas serían las que tienen más gente. Arica. Fíjense que Arica tiene 2.030 votos para Sánchez, que tuvo el 66%, y Keiko Fujimori tuvo 33.18%. Los votos fueron 1.008 y los votos fueron 2.003. Entonces corrijo, 66% para Sánchez, 33% para Keiko Fujimori. ¿Y qué pasó en Santiago? Que tiene que ser el conglomerado con más electores. 20.000 votaron por Keiko Fujimori, que le dio el 61%, y 38% por Sánchez. Es bastante la votación que hubo en Santiago. Entonces ahí se ve. Pero fíjense que yo estaba pensando que iba a ser más al sur. Recuerden que yo estoy a 680 kilómetros de Santiago y la ciudad de votación más cerca que había acá era Concepción, ¿eh? Y ahí hubo 193 votos para Keiko, 101. Entonces mi pregunta es, ¿qué habrá pasado con los peruanos que viven en mi ciudad Temuco, por ejemplo? En la ciudad de Valdivia, en Puerto Montt, en Punta Arenas, en Coyhaique, que quizás son más que 200 votos. Ellos no pudieron trasladarse tal vez a votar. Si vemos también qué pasa en zonas más centrales, Antofagasta, ahí también tenemos un grupo importante, pero las distancias son muy grandes entre Antofagasta y otras ciudades. Ahí hubo 1.213 votos para Sánchez y 1.175 votos para Keiko Fujimori. Esto se parece también al resultado que hay en, eh, en las votaciones generales. Miren, sigamos viendo. ¿Qué es lo otro que tenemos? Podríamos ver Argentina.
¿Qué otro país limítrofe con Perú, no? No. Veamos. Mira, hay alta población, sí, atractivo Argentina. 25.482 votos para Keiko y 16.080 votos para Sánchez. ¿Y cómo le fue en Buenos Aires? Ahí veamos Buenos Aires, 17.000, mira tú, harta votación Keiko Fujimori, 62.550 y 37.450. Yo no sé si se preguntan ustedes que la experiencia que uno tiene en el país donde fue como migrante afecta a la votación que uno tenga de la persona. Podría uno suponer que uno tiene una visión, por ejemplo, muy crítica de algunos movimientos o partidos, por ejemplo, los partidos socialistas, y uno llega a Alemania, en la época en que gobernaban los socialistas, o en España, y diga, oye, mira, aquí hay hartos beneficios sociales, la cosa no es tan mala, y en realidad tal vez a nosotros nos tocaron los malos socialistas y los buenos están acá, pero este modelo me gustaría que estuviera ahí. O un modelo más liberal, ¿cierto? Por ejemplo, que fuera en Estados Unidos y efectivamente yo considerara que, mira, aquí hay más libertades, que es relativo, ¿no? Porque los sindicatos tienen harto poder en Estados Unidos y las colusiones son condenadas con cárcel, ¿no? Así como las colusiones de papel que tenemos acá, las sanciones de clase de ética que tenemos en Chile. Uno puede cambiar su opinión, ¿cierto? No, aquí se potencia el emprendimiento, las libertades y quiero esto para mi país. Puede ser esa la visión que uno tenga, ¿cierto? Siempre se muestra la disolución que tienen, por ejemplo, algunas personas que adscriben a movimientos de izquierda, muy ultra, podríamos decir, como el Partido Comunista, y llegan a Cuba y se dan cuenta que la cosa ya no era como ellos creen que era y pueden tener cambio de opinión. Hay varias personas que participaron en movimiento de izquierda en Chile que posteriormente a su ida a algunos países, la República Democrática Alemana, Cuba, cambiaron su opinión, ¿eh? Que no es menor, como también puede por decirlo inverso. Entonces, la pregunta es siempre lo mismo. Eh, ¿Es eh, adecuado que voten los ciudadanos del territorio que se encuentran fuera del país en este tipo de votaciones? ¿O hay que pedirle algún requisito más? Por ejemplo, podrán votar los peruanos que vienen del extranjero siempre que acrediten que han venido al país, no sé, una vez al año, que puede ser carísimo también, o que mantengan un relacionamiento importante, ¿cierto? Pero también hay que entender que hay gente que está fuera del país que sigue representándolo y también puede estar por otros motivos. Por ejemplo, si uno va a estudiar un doctorado, un máster, va a estar 2 a 4 años fuera de otro país y eso lo va a inhabilitar para votar o es un compromiso para mantener esos capitales que vuelvan para acá o si alguien va a trabajar. ¿Y qué pasa con la gente que tiene esas dobles nacionalidades, cierto? Y que pasa un tiempo. Entonces, ¿sumamos o restamos a las personas que están fuera del país? No sé qué opinan ustedes, me podrían comentar. Porque lo que estamos viendo nosotros es que efectivamente la votación en el extranjero ha sido la que está determinando la elección en el Perú.